Please prepare for departure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 96.9 FM. 10 años. Copy that. Al aire. Over and out. Cuentavientes, alegrías varias el día de hoy. Aparte de que vamos a hablar de quiénes son los dueños de todos esos letreros que cubren las calles de las ciudades de nuestro país. Y también por qué deciden, o quién decide, a esta calle le voy a poner... Concepción no sé. Beistegui. Exactamente. Es O a una esta calle calle le aquí voy en a el poner DF. Francisco y Madero. O por qué Isabel la Católica le puse. ¿Y quién le pone? Exactamente, ¿Hay de un eso vamos a consejo? hablar en un momento. Exacto. Acuérdense que estamos en viernes de trepadera. Eso significa que la mejor foto de trepadera. Las vamos qué buena ahorita. foto Está mandaste. buenísima. Mike Penu mandó una foto espectacular. Ya la vi. Ya en Nadia Comaneci. Exacto. Bueno, déjenme decirles que les vamos a regalar a la mejor foto de hoy los audífonos Sony XB200 Está con increíble. Bluetooth divinos que cuestan como 2,000 y pico de pesos. Pero ahorita me acordé, obviamente, que muchos de ustedes, ahora que estuvieron de vacaciones o que siguen de vacaciones este fin de semana, no hay nada que arda más que tu hijo, por ejemplo, haga algo increíble y en lo que sacaste la cámara, la prendiste y disparó. Ay, se fue el momento. Se fue el momento. Y eso creo que nos ha pasado a todos. O te vas a tomar una foto del celular y entonces ya no tienes espacio de memoria, o entonces salió borrosa, o entonces el celular ya no tenía pila y perdiste el momento. Bueno, Sony acaba de lanzar una cámara fotográfica que en serio es la cámara más rápida del mercado. Se llama la Sony Alpha 6000, que enfoca y está lista para tomar una foto en alta definición en, oigan esto, 0.06 segundos. O sea, 0.06 segundos, O sea, nada. a la velocidad del rayo, ya está lista para tomar la foto y puede tomar hasta 11 fotos por segundo. ¿Saben lo que son 11 fotos por segundo? Ya me imagino. La Una cámara ráfaga. es la cámara más compacta del mercado, la más rápida, y no importa si son fotógrafos profesionales o si son amateurs, pueden usarla para trabajos profesionales o personales. Están volando, de hecho hace un par de semanas estaban sold out, y déjenme decirles que aparte esta cámara tiene algo que se llama Beyond X, para tener imágenes de alta calidad y que puedes hacer tareas con mejor calidad y sin necesidad de pasarlas por otros microprocesadores. Tiene 179 puntos de enfoque automático, lo que permite tener el enfoque más rápido del mercado con esta tecnología 4G Focus, que realmente enfoca de volada en 4 dimensiones, amplía la cobertura de enfoque automático, rápida velocidad de enfoque y mejor seguimiento predictivo. Por eso es 4D. Y esta cámara, que vale más de 14,000 pesos, la Alpha 6000 de Sony, es de hecho la cámara que le vamos a regalar a la mejor foto de la convocatoria que hicimos en honor a la portada del pastelazo de Moi, que es Gatito, pastelazo a la Moi. Todos ustedes han mandado fotos de ese momento en donde les embarraron la cara de pastel y las hemos estado subiendo a la galería en martadebaile.com. De ahí vamos a hacer una selección y la mejor foto del pastelazo a la Moi le vamos a regalar su cámara Sony Alpha 6000. Entonces, si no han mandado la foto, mándenla ya, porque cerramos creo que la semana que entra esta convocatoria. Ahora sí, damos bienvenida al señor, al historiador, al hombre, al caudillo. Espérate, al caudillo, Pues al caudillo, al revolucionario. libertador, Al libertador. Espera, al insurgente. al insurgente, al guerrillero, Al patria o muerte. al patria o muerte. Alejandro Rosas is in the house. Taxi, libre. 1, 2, 3, ¡Qué bonita entrada! Maravillosas. Oigan, Ya dejamos atrás la marcha de Zacatecas. Hoy sí, porque eres hoy otro sí, hoy es rollo otro rollo. contigo. Oigan, Claro, pero a ver, a mí me gustaría empezar, Marta, nada más diciendo año de 1919, fecha exacta. Un domingo 10 de abril le dieron muerte a Zapata, porque hoy es el aniversario de su asesinato, 1919. ándale. La efeméride en Tú tu siempre programa. con la efeméride, con el dato curioso, con la cosa bonita. Alejandro Ross es un gran historiador y la semana pasada, no sé por qué, Alejandro, acabamos jugando esto de ¿cómo empezamos? Empezamos a decir quién es será? Concha Beistegui, Sí, quién es Félix ¿qué Cuevas. Xola?
¿Por qué Avenida de los Insurgentes? Gentes. ¿Quiénes son esos hombres insurgentes? Y entonces se armó un merequetengue aquí en Twitter y todo el mundo empezó a mandar, pues, ¿quién era, por ejemplo, el doctor Río de la Loza, ¿no? El doctor Lucio. Y si ustedes nos están escuchando en algunas otras partes del país, Alejandro les conoce la historia de todas las calles del mundo mundial internacional de México. Entonces ustedes nos dicen qué calle quieren saber. no tanto, no y ese tanto. qué, y Alejandro se los va a decir. Sí, ahorita lo Luego, entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Quién decide cómo se bautiza una calle? Ahí es la propia ciudad, en este caso la Ciudad de México, o el gobierno de la Ciudad de México, o los gobiernos locales. Ajá. Y tiene que ver mucho también, hay un acuerdo con quienes fraccionan y el propio gobierno. Por ejemplo, en el caso de Polanco, el Polanco siempre tenemos como muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, presidente Mazarik, Ibsen, Eugenio Sue, Aristóteles, Petrarca y todo. Bueno, esta colonia... Taine. Exactamente. Alejandro Dumas. Pero fíjate, lo curioso en Schiller. ese caso es que no es porque los nombres de estos personajes tengan que ver con la historia de México. Polanco es una colonia que se empieza a crear más o menos entre 1900, en los años 30 y termina en los 50. O sea, es el gran desarrollo. Son grandes mansiones de tipo californiano. Y entonces, en ese momento, es una de las colonias como más sofisticadas de la ciudad. Claro. Ajá. Y entonces, como era muy sofisticada, los propietarios del fraccionamiento decidieron poner nombres muy rimbombantes de filósofos, Ajá. pensadores o escritores. Claro. Ajá. Entonces, Todos por son- ejemplo, la semana pasada que hablaban de presidente Masaryk, pues el presidente Masaryk fue presidente de Checoslovaquia, luchó mucho por la libertad de cuando era todavía república, era Checoslovaquia, hoy es República Checa, que se separó, ¿no? Pero realmente no había, porque se creía, bueno, es que Cárdenas, como muere en 37 el presidente Masaryk, Cárdenas, Tomás Masaryk, de hecho, Cárdenas, se pensaba que Cárdenas, en un momento dado, el presidente Cárdenas, porque estamos hablando del Quiso 37, honorarlo. y no, o sea, realmente era... ¿Se dice honorarlo? Perdón. Honrarlo. Honrarlo. Qué estupidez. Y entonces, por ejemplo, esa calle pues realmente se llama así porque respondía a este tipo de pensadores y filósofos y hombres de intelectuales europeos generalmente, o clásicos, como también está, por ejemplo, Arquímedes. Está Kant, Exactamente. Claro. Entonces realmente... La Fontaine. La Fontaine. Exacto. Entonces realmente no hay como, bueno, la Fontaine tuvo que ver con México. No, simplemente querían darle nombres de calles sofisticados a la colonia Polanco y por eso tiene este tipo de nombres. Ajá. Claro, y algo bien interesante de Polanco. Lo que pasa es que ubican, para todos los que conocen la Ciudad de México, la avenida Campos Elíseos. Sí, claro. La cruzaba un río. Y ese río recibió el nombre de un jesuita español que se llamaba Juan Alonso de Polanco. Alfonso. Digo, Juan Alfonso de Polanco, ok. Y fue secretario de Ignacio de Loyola. Ok. Que de hecho, en Horacio está la iglesia de San Ignacio de De Loyola. Loyola, Que es el exacto. fundador de la orden jesuita. San Ignacio de Loyola. Exactamente, exactamente. Y de hecho, Polanco empezó, y me corriges, Alejandro, en la hacienda de San Juan de los Morales, que hoy es la hacienda de los Morales. Exactamente. Eso era lo único que había en Polanco. Claro. Lo que hoy es la hacienda de los Morales. ¿Quién eran los Morales? Pero era una gran hacienda que además tenía la extensión es todo lo que hoy conocemos como Polanco. De hecho, ahí se da una de las batallas, más bien, uno de los hechos más oprobiosos de la historia mexicana, porque en la hacienda de los Morales estaba la caballería del general Juan Álvarez el 8 de septiembre de 1847, y él está viendo cómo los mexicanos se están peleando en Molino del Rey, que desde ahí se alcanzaba a ver. Molino del Rey es la entrada de Los Pinos. Sí, 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 sí. claro. Y era un molino, por eso se llama Molino del Rey. Ahora que pasen por ahí es Molino del Rey. Claro. Era el molino. ¡Había un cine! Sí, claro, también ¿Te por acuerdas? ahí. El cine Molino del Rey. Exactamente. Entonces, desde la hacienda de los Morales, el general Juan Álvarez está viendo cómo están aniquilando a los mexicanos y en vez de ir y mandar su caballería hasta ese lugar, decide que no, porque él Yo no me voy sabía. pa' Tlalpan, dice. No, dijo, yo no quiero mandar a alguien porque yo no me voy a quedar con la gloria, sino los defensores de Molino del Rey son los que se van a quedar con la gloria. Y se quedó con su caballería viendo cómo aniquilaban a los mexicanos, Ay, los qué norteamericanos. grosero. Qué grosero. Sí, vean qué cool. Sí. Hernán Cortés donó esas tierras, o sea, donde está la hacienda de los Morales hoy en el DF, Ajá. ahí en Polanco y Periférico. Y al inicio de la época de la colonia, estas tierras las usaban para sembrar moreras, o sea, para la cría de los gusanos De de los seda. gusanos de seda, Y ahí exacto. el morera se convirtió en Morales.
Ah, ok. Mira qué Que interesante. fíjate, ese tipo de nombres también son muy curiosos. Saltémonos de ahí, ahorita regresamos porque hay todavía algunas cositas más de esta zona de Polanco. Ajá. Pero el desierto de los leones, siempre nos decían, ni es desierto ni hay leones. Exacto. Hay varias versiones, pero la que yo conozco más es que hay dos hermanos de nombre León pusieron una ermita que era exactamente, por eso el término ermitaño, porque se iban a... Se alejaron del todo el rollo. O sea, permanecían totalmente desiertos ellos para rezar, para orar, para reflexionar en torno a la religión y demás. Entonces, se decía que los leones se encontraban en el desierto. Claro, entonces los De ahí leones... el porque eran desierto dos. de los leones. Claro. ¡Ay, qué cool historia! Imagínate. ¿No les parece increíble, Increíble, cuentavientes? increíble. El desierto de los señores leones. Exactamente. Porque estaban ahora sí que como de Unabomber en, Sí. en ermitaños desconectados. Ermitaños totalmente. Ahora, Claro. fíjate, regresando a Polanco, Los Pinos. ¿Por qué se llaman Los Pinos? Bueno, se le conoce Los Pinos porque Cárdenas es el que decide comprar el rancho La Hormiga que se encontraba ahí. Ajá. Deja el castillo de Chapultepec en 1934 cuando toma la presidencia porque le parecía que para un presidente de la República un castillo era demasiado ostentoso. Recordemos que ahí se vivían los presidentes. O sea, de Lázaro Cárdenas para atrás todos vivían en el castillo. De Maximiliano a Cárdenas. Ok, De sí, Maximiliano a exacto. Cárdenas se Maximiliano a habilita Cárdenas. y entonces ahí viven, no, a veces por temporadas como Porfirio Díaz o a veces permanentemente como por ejemplo Obregón o Calles. Ajá. Oye, pero te digo algo, qué pena, ¿eh? Porque si uno cuenta vientes, sería mucho más bonito que el presidente viviera en el palacio, en el castillo de hija, ¿para Chapultepec. qué mugrero ahorita? Oye, no, pero perdón, te digo algo. O sea, lo hubieran Oye, hecho pedazos, güey. ¿te esperas? Perdón, yo hasta yo enojada. Qué bueno la que Casa no. Blanca es preciosa. Es un monumento La de Obama. espectacular. La de Washington. Sí, Sí. no tú. La no, la Casa de Blanca. Palmas. Es que hay Ay, no, varias es que de casas blancas. Ay, Ah, no, la Rebeca. de Palmas. No, Sí, la claro, Casa Blanca es en preciosa. Washington es divina. El Palacio del Eliseo en París. Divino. O sea, todas las casas presidenciales de otras partes del mundo tienden a ser muy señoriales. Pues que ya me imagino- Los Pinos es horrendo. Sí, Pero pero te voy a Los decir Pinos es horrendo. Lo que sucedió es que Cárdenas Sí, dijo, es a horrendo, ver, pero ¿cómo mejor. soy el presidente de una república? ¿Cómo voy a vivir en un castillo? El castillo es de monarquía, es de Claro. monarcas. Entonces, por eso Cárdenas dice, no, dejo el castillo para que ahí se funde, o no se funde, sino más bien, ahí se abra el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, que hasta nuestros días Digo, está no es abierto. mala idea, pero- Y entonces yo me bajo al rancho La Hormiga y le ponen Los Pinos porque así se llamaba la huerta donde Cárdenas conoce a Amalia Solórzano, la que fue su esposa. Claro. Entonces, por eso la bautizó como la Los huerta Pinos. se llamaba Los Pinos. Los Pinos. No, era... sí, claro, efectivamente. Imagínate el castillo de Chapultepec, las primeras damas. Es que no me está gustando este pisito, lo voy a cambiar. No, hombre, imagínate. Bueno, eso sí. No, qué mira, bueno que no. no hay respeto. Avenidas de la Ciudad de México importantes que ahí sí tienen que ver el nombre del personaje con algo que sucedió en México. Por ejemplo, Thiers, que Thiers. es esta avenida que viene desde Río San Joaquín, que cruza Polanco. De hecho, convierte a Polanco en Anzures, Anzures, es claro. la Ajá. división. Y luego ya llega al circuito y llega hasta la Diana Cazadora. Exacto. Bueno, Thiers fue presidente de la República Francesa en 1871 y es muy interesante la historia porque uno diría, bueno, pues quizá era de estos nombres, como les decía, de Polanco, un pensador. Fue escritor, fue político, fue presidente, pero lo más importante, y ahí sí fue un reconocimiento a él, es que defendió a la República Mexicana durante la intervención francesa. Él era Ok. miembro del Parlamento allá en Francia y criticó severamente a Napoleón III porque venía a invadir México, porque estaba gastando el dinero de los franceses en una expedición con 40,000 hombres en México y porque imponía además a un emperador austriaco como era Maximiliano y nada de eso tenía sentido para Francia. Entonces Thiers estuvo en la defensa a favor de México, en la defensa de la República y que además Francia no tenía que meterse con con ese tipo de intereses en México, ¿no? Muy Todos bien. los ríos que existen, río Churubusco, río San Joaquín, río río Guadalquivir. Miscuac, ¿fueron Tigris. ríos? Todos. Todos fueron ríos por ejemplo, ahí. el río La Piedad, o sea, lo que hoy vemos como el viaducto. Viaducto Río Piedad, ahí era abajo un hay agua, río. ¿no? Sí, Abajo hay agua. había cerca de 70 ríos Ajá. en la Ciudad de México, digamos, a principios del siglo XX. Los fueron entubando. El río La Piedad, el río Churubusco. Ajá. El río Churubusco era el típico. Oye, ¿qué tal? Río Becerra. Río Becerra. claro, Consulado. río Miscuac, río Consulado. Consulado. Todos eran- los ríos de la Cuauhtémoc eran ríos. Eran No, a ver, ríos. espérame. ¿Pero de la Juárez?
¿Y de la Cuauhtémoc? Eso ya... Pero de la Juárez, no, de la Cuauhtémoc. De la Cuauhtémoc. No, la Cuauhtémoc Río ya Tigres, fueron Río Lerma, fueron Río los... Pánuco. No, exactamente. No. En la Cuauhtémoc, la colonia Cuauhtémoc, que es donde está, para que ubiquen hoy, la Embajada de Estados Unidos, Ajá. que es Río Lerma, Río Tigris, Río Tíber, todo eso, era No, la pues Río hacienda... Rin, obviamente no. Era... O sea, porque está Río Rin. era la hacienda de la Teja. Ajá. Ahí, curiosamente, iba Maximiliano a jugar cricket. Le gustaba jugar cricket ahí. Ajá. Bueno, se fracciona y entonces le ponen nombres de ríos. Efectivamente, Marta, como dices, ahí sí no tienen que ver con los ríos. No, estamos hablando de las grandes avenidas y principales de México, como el río Churubusco, como río La Piedad, viaducto La Piedad, por eso se llama así, El río como Mixcoac. el río Mixcoac. Todos esos, claro que eran ríos. Ok. Y todavía estamos hablando de que los fueron entubando hasta los años 40, 50, es decir, todavía podías ver. Lo que pasa es que también ya eran muy sucios y nunca se les dio el mantenimiento adecuado y como creció la ciudad exponencialmente, pues siempre había un problema con eso, ¿no? O sea, literal, si perforas viaducto, Hay agua. hay agua abajo. Pues había ahí por Si un proyecto, perforas ¿no? el 70% de De la la parte ciudad. central de la Ciudad de México te encuentras agua. Sí. Porque era un lago. Claro. O sea, era un lago que parecía mar según las Nos las vamos a crónicas. hundir. Sí, no, bueno, el hecho de que haya una En eso inundaciones estamos. siempre, vamos a morirnos en el agua, así hasta la Sí. consumación de los tiempos. No hay manera de que México, la Ciudad de México, no Soporte esté inundada. todo el- claro, por pues supuesto. era un lago. Pero les digo una cosa, es increíble cómo esta ciudad estuvo mal planeada desde el día 1. O sea, hay otros países en donde las calles es como debería de ser. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 83, 84, 85, exit 84, 85, claro. 86, 87. Entonces, pues uno llega a los lugares. Sí, pues aquí A imagínate. un extranjero, a cualquier persona que no vive en la Ciudad de México, a ver, explícale cómo llegar al mercado de Mira, Jamaica. te vas por, O sea, ¿me te vas entiendes? por la viga. Pasas, Exacto. pasas Rojo Gómez. Porque no hay una lógica. Vas a ver un Oxxo. Sí, pero no sabes si Ahí Francisco no. del Paso y Troncoso está antes de Congreso de la Unión o si O- ya te o- pasaste, claro. porque no hay Es secuencia. que efectivamente nunca hubo una planeación en México. Y recordemos que la Ciudad de México era muy chiquita. Digamos que hasta más o menos 1910 la Ciudad de México era el primer cuadro, era lo que es la colonia Cuauhtémoc, la colonia Juárez, empezaba un poquito la Condesa ya hacia los 20 y hacia el oriente pues todo lo que es hacia atrás de la Merced, es decir, la zona centro. Entonces realmente había un control de las calles, nombres, por ejemplo, todo el mundo, casi todos los nombres obedecían a algún edificio importante colonial, porque venían nombres desde la época de la época virreinal. Por ejemplo, la calle de La Palma, que está muy cerca del Zócalo, se le llama así porque desde que se abrió esa calle, más o menos a mediados del siglo XVI, había una palma gigante. Entonces se veía perfectamente desde muchos de los puntos de la ciudad y entonces decían, no, pues mira, ahí está en la calle, de La Palma. Claro. Ahora, por ejemplo, lo que hoy es Francisco y Madero, en el centro, se llamó así desde 1914 y ahorita les cuento por qué cambió el nombre. Esa calle, Francisco y Madero, hoy se llamaba San Francisco en su primer tramo y Plateros en el segundo. El primer tramo es de lo que sería hoy el eje Lázaro Cárdenas hasta Isabel la Católica. Ok. Y de Isabel la Católica al Zócalo era Plateros. ¿Por qué San Francisco? Porque en el primer tramo se encontraba uno de los más grandes conventos del México virreinal, que era el de San Francisco. Ok. Y la segunda parte, ¿por qué Plateros? Porque ahí estaban las joyerías. De hecho, hoy si caminas por Madero, te encuentras 17,000 Claro. joyerías. Bueno, en Plateros. Madero, Isabel la Católica está una de las iglesias más bonitas del DF, donde me casé yo. Regina. No, ¿La profesa? La profesa. ¿Te casaste la- Profesa. Me casé Ahí en la va a misa Profesa. Porfirio Díaz. Sí, ahí me casé. Y ahí conspiraba la Güera Rodríguez por la independencia de México. No me Claro, digas. la profesa es una gran No, iglesia. gran iglesia, sí, Sí. sí, sí. ¿Qué tal, Alejandro? Y ahí conspiraba la Güera Rodríguez. Exactamente. Qué Háblame de la bonito. profesa, hijo. ¿Conocen la profesa en Madero, Sí, Isabel la preciosa. Católica? Preciosa, es una- espectacular. la iglesia. sí. Divina. Es Sí. enorme. Sí, es de las que vale la pena visitar cualquier día que estén por el centro, que entren, vean los altares y demás. Claro. Regresando, vamos a hablar de Avenida Chapultepec. ¿Qué es eso de Salto del Agua? Vamos a hablar de la Condesa. Vamos a hablar de la Marquesa. Gabriel Mancera, Lecumberri, Sullivan, Ameyalco. General Anaya. Y si ustedes quieren Bartolache. saber... Bartolache. Bartolache. José Sí, es Ignacio Bartolache. ¿verdad? ¿Quién fue? Exacto. Regresando del corte con Alejandro Rosas, solo en W Radio. Sí, señor. Abre Twitter. Non-stop @ music. Marta de Baile. Non-stop. Y Facebook.
de Baile. Oficial. Non-stop, non-stop. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile en W. Abre las redes. Non-stop. Escribe. ¿Quieres hablar? Abre la boca. 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama. ¡Libre! ¡Taxi! ¡Libre! 1, 2, 3, A las 11:31 de la mañana en W Radio, un poco de cultura general, cultura ciudadana, con el ciudadano caudillo Alejandro Rosas, gran historiador de México Y del mundo. sus derredores. Oigan, estamos hablando de la historia de los nombres de las calles de la Ciudad de México y de otras ciudades en la República Mexicana, porque se repiten, ¿no? En Sí, otros claro. estados. Fíjate que de los nombres que más calles son utilizados son, por ejemplo, Hidalgo, Independencia y Revolución. Son casi en toda, cerca de 6,000 calles en el país utilizan ese tipo de O Independencia, o Revolución, o Hidalgo. Sí. Ahora, por ejemplo, nada más terminando con lo de Madero que estábamos hablando, es padrísima la historia de la calle de Madero, porque él, por ahí del 28 de noviembre de 1914, Ajá. Pancho Villa está ocupando la Ciudad de México. Sí. Y entonces era tal la devoción que tenía Francisco I. Madero Pancho Villa por Francisco I. Madero, que había sido asesinado un año antes, Ajá. que él llega con la escalera exactamente ahí en el cruce, enfrente de la Profesa, en el cruce de Isabel la Católica con lo que era en ese momento ya Plateros. Ajá. Llega con su escalera Pancho Villa, con su martillo, con su placa, y entonces se sube, quita la que decía Plateros y le puso en ese momento Avenida Francisco I. Madero, y amenazó que aquella persona que se atreviera a quitarla, él personalmente vendría a matarlo. Y desde Ándale. entonces, desde ese 28 de noviembre, me parece, noviembre o diciembre, es la Avenida Francisco I. Madero, desde 1914. Qué y bueno, fuerte. a Isabel la Católica, que la cruza, esa calle se llamó San José del Real durante toda la época colonial, pero cuando se conmemoraron los 400 años del descubrimiento de América, o sea, en 1892, Sí. el gobierno de la Ciudad de México decidió ponerle Isabel la Católica, por eso se llama Isabel la Católica. Claro. Te puedo aventar una aquí que pregunta la cuentaviente. ¿Quién preguntó? Oscar. Oscar. ¿Por qué Calzada de los Misterios? Porque se acostumbraba, esa era una de las más antiguas, y se acostumbraba rezar el Vía Crucis. Y además, bueno, en la época de la Cuaresma, pero también era la típica avenida donde se rezaba el rosario para llegar hasta la basílica. Y acuérdense ok. que pues el rosario se reza a partir de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Ajá. Creo que hay unos nuevos, pero francamente ahí Ay, sí. es que eres bien culto, de veras, Alejandro. Oye, pero fíjate, a mí una de las que más me gustan, Sullivan. Ah, ¿qué onda con Sullivan? Sullivan, que todo el mundo la identifica, pues que era la calle de las prostitutas, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues, las largas... No, es que es o la calle de las prostitutas, Sullivan, o donde está Galloso, o donde está como el jardín del pintor, ¿no? Ese, y además el Monumento a la Madre. Sí, exacto. Bueno, ¿quién fue? Ahí sí es otro nombre que corresponde perfectamente a un personaje importante en la Ciudad de México. Ajá. Que fue que fue James Sullivan, un gran constructor, empresario de ferrocarriles. Entonces, Ajá. Sullivan llega a México, le ofrece a Porfirio Díaz construir un gran ferrocarril, y va a construir el gran ferrocarril interoceánico, el que va a llegar de aquí, que sale de la Ciudad de México hasta la frontera, ahí por Matamoros y demás. Ok. Pero lo interesante de todo es que además, la gran estación Colonia del ferrocarril, cuando ustedes lean en libros del siglo XIX o alguna biografía de Madero llegó a la estación Colonia estaba exactamente en todo ese parque, donde está el Jardín del Artista, donde está el Monumento a la Madre. Ok. Ahí estaba la estación de ferrocarriles que se llamaba Colonia. Obviamente la destruyeron. De ahí, por ejemplo, sale Carranza rumbo a Veracruz en 1920. En el trayecto será asesinado. Regresa a la estación Colonia porque además su casa quedaba muy cerca en Río Lerma. Ajá. Entonces ahí se encontraba la estación Colonia del ferrocarril, y por eso, después de que se cambió, digamos, se destruyó la estación, entonces decidieron que esa calle
la principal se llamara Sullivan, en honor a este ilustre James constructor Sutherland. del ferrocarril. Y era gringo. Era gringo. Era gringo. Oye. General Anaya. No, Hey, espérate, no. sí. Ok, General Pero Anaya. rápido. Que luego quiero ir con la marquesa. El General Anaya es una historia... Espérate, ¿dónde está? General Ahí Anaya por- está por Popo. por eso desde el 47, está en Churubusco. Sí. ¿Por qué? Porque el General Anaya no solamente está No hay un General Anaya como por Benjamin Franklin, por... No, sí este es está General por Anaya acá. que está por el metro General Anaya, que es la línea 2, la azul. Ah, claro. Que está Por muy acá por cerca, Tlalpan, que tienes es toda donde la está razón. Coyoacán. ¿Por qué? Porque ahí estaba el convento de Churubusco y el General Anaya fue presidente 2 veces de México en 1847 San Miguel Chapultepec, ¿verdad? y el General Anaya fue aquel famoso general que después de la derrota mexicana en Churubusco frente a los gringos llegan, entran al convento, él lo está defendiendo y entonces el general Pedro María Anaya le preguntan, oiga, ¿y dónde está el parque? Y entonces dice su famosa frase, si tuviera parque, no estaría usted aquí, le responde a los gringos. Claro, Seguiría claro. combatiendo, ¿no? Y ya, eso fue de las cosas más importantes que hizo el general Anaya. Qué bonito. Ya, ahora podemos Ahora ir. di la marquesa. O sea, me hice bolas, les voy a decir por qué. Porque en la San Miguel Chapultepec hay generales, ¿no? General Antonio de León. Sí, claro. Que son, no por ejemplo, recuerdo. algunos Rebolledo. gobernadores de estados. El general Antonio de León también peleó en la guerra del 47 y muere aquí en la batalla de Molino del Rey el 8 de septiembre de 1847. Qué memoria tan impresionante tengo, por cierto. Un aplauso para... Bárbaro. Bueno, Es un hombre enfermo de los datos. y nada más A ver, porque quiero ¿qué? más seguidores. Entonces, mi Twitter es A. @ARR 1910 para que se sumen a la causa de la historia. Sí, pero sobre todo, miren, bien. si a ustedes no les importa, no vaya a ser que un día se les ofrezca con las tareas de los hijos. Yo un día, literal, le hablé a Alejandro Rosas a las 10 de la noche a su casa en domingo. Oye, Alejandro, me está preguntando la niña que si cuando El llegaron plan- los un plan- aztecas, ¿o qué era? Era un plan revolucionario de los años 30 del siglo XIX. Sí, una cosa que le dije a mi hija, no, mi amor, ni cómo ayudar. Entonces te hablé a ti. Entonces es @ARR1910. Ok, ¿por qué la Marquesa, que es este parque nacional muy grande, camino a Toluca, en México, se llama La Marquesa? Esa parte era propiedad de Sin las inventar, sin inventar. filósofo antiguo, ¿no? Venga. Esa parte era propiedad de la segunda esposa de Hernán Cortés, que se llamó María de Zúñiga. Ajá. Recordemos que la primera mujer es Catalina Juárez, que le cae de improviso en 1524 y entonces de repente amanece muerta y creen que la mató Cortés. Luego se volvió a casar. Él era marqués del Valle. Por eso era el marquesado del Valle, que incluye estas tierras. Entonces ahí tienen una hacienda que se llama Las Cruces y por eso se le quedó, obviamente se fue deslindando con el tiempo, pero se le conoce la marquesa porque era propiedad de la marquesa del Valle, que era esposa de Hernán Cortés. Lo interesante en esta zona es que esa hacienda que se llamó Las Cruces le dio nombre al Monte de las Cruces, que es donde Hidalgo... es la primera gran victoria de Hidalgo en la Guerra de Independencia en 1810 y desde ahí es donde ven hacia la Ciudad de México para intentar tomarla, cosa que Hidalgo va a decidir no tomarla y se retira. Entonces cuando estén en la Marquesa piensen que ahí fue propiedad de Hernán Cortés y de su esposa. ¿Todo ese campo? La Marquesa Sí, del no, bueno, Valle. tenía 40,000 vasallos Cortés. No, bueno. O sea, llegaba desde aquí, de la Ciudad de México, parte de Puebla, hasta Oaxaca. Era impresionante. Eso se lo dio Carlos V a Cortés como recompensa por la época, por haber logrado la conquista. La conquista. Ok. Así muy sacale punta estás hoy, Alejandro Híjole, Rosas. no sé, a ver. Perfecto. Luigino González pregunta, maestro Alejandro, ¿por qué la glorieta se llama glorieta de vaqueritos? Esa es muy buena, no me lo sé. ¡Ah! ¿Te cae? Sí, ¿no? Pues adivina qué. A ver. Yo que he sido una estudiosa, A ver, una dime, cronista, digamos que Una cronista anónima de la ciudadana. ciudad, resulta ser que la glorieta de vaqueros, que está aquí en Cuapa, que está al sur de la ciudad, ya cerca de Xochimilco, toma su nombre del equipo de fútbol americano infantil que fundó en los años 70 el señor Rubén Doring, vecino de la unidad habitacional Villa Cuapa. Se llamaban Los Vaqueros y
en aquel entonces los vecinos de Villacuapa acostumbraban cruzar de la unidad a la glorieta para organizar días de campo y que sus niños disfrutaran de los jardines de la glorieta y de la fuente. Es así como el señor Doring bautiza la glorieta con el nombre de los Vaqueros, que jugaban fútbol y que era parte del equipo de su hijo. Y le puso así a ese equipo porque él era fan de los vaqueros de Dallas. En los Por eso 70. los Mi vaqueritos. nombre es Marta de Baile, me pueden seguir en @Marta de Claro, Baile. pero no hay un letrero que 1910. diga Glorieta Vaqueritos. No hay un letrero. Claro que sí. No, no hay. O Hija, sea, la salida a Xochimilco dice Glorieta Vaqueritos. Ah, sí dice Glorieta Claro, Vaqueritos. Claro, No, exactamente. claro, y además, pero es que también muchas de las calles se van poniendo por costumbre. Por ejemplo, Sí. A ver. Salto del Agua. Ah, A sí, ver, ¿qué es vamos eso? a hablar de eso. En la avenida Chapultepec. En la avenida ¿Quién Chapultepec. ¿Quién dio el salto? En la avenida Chapultepec, desde la época prehispánica, desde que estaba el Imperio Azteca, ellos construyeron su acueducto porque las fuentes las fuentes de agua cristalina y pura que salían se encontraban en Chapultepec. Entonces ahí construyen su acueducto los aztecas. Luego que cae el Imperio Azteca y Tenochtitlán, los españoles construyen otro acueducto. Igual, para sacar las aguas de Chapultepec. Ese acueducto terminaba en una fuente que se llamaba el Salto del Agua porque saltaba. El agua saltaba, ya llegaba digamos, de la caja que tenía el acueducto a la fuente y de ahí saltaba el agua. Entonces ahí podía la gente utilizarla y recogerla. Sí, claro. Ahora, la fuente que está exactamente es Eje Central y creo que es José María Izazaga. No, creo que estás hablando más bien como de Fray Servando Teresa de Mier. De ¿Es Camarones. Fray Servando? No sé si es Fray Servando, José María Saga. Bueno, cruza- Estamos hablando de Arcos. Muy cerca de ahí. Esa fuente no es la Arcos original. de Belén. La original Arcos de Belén. la original se encuentra en el convento de Tepozotlán, aquí en el Estado de México. Ahora, Izazaga, ¿quién fue José María Izazaga? José María Saga, ya tuve que decir quién era. ¿Quién fue Chema? Fue un caudillo de la Revolución Insurgente de 1908 que logró salvar de la decapitación a Victoriano Huerta justo cuando él iba a visitar a la Güera Rodríguez en las calles estas de Donceles y Palma. Él iba entrando por mesones Y lo que emboscaron. agarran, güey, en una emboscada. Casi, ¿Lo Marta. conté bien o no? Casi, muy cerca, muy cerca. Izazaga sí fue un caudillo revolucionario. ¡Ya tenemos! Un intelectual revolucionario insurgente, es decir, es un intelectual de la época de la independencia que estuvo en el Congreso de Chilpancingo incluso, pero que poca gente conoce, fue uno de los que encabezó el comando que mandó Morelos para rescatar a Leona Vicario, que se encontraba en uno de los conventos, pues ahí, digamos, no como medio prisionera porque había ayudado mucho a la causa de la independencia con su dinero. O sea, Entonces la encerraron. Y entonces Izazaga es de los que comanda ese grupo de hombres que la rescata y se la lleva a Morelos para que Ajá. luego se case con Andrés Quintana Roo. Estuvo cañón que le Tu atiné. acercamiento. Caudillo, insurgente, rescate, defensor, revolucionario, un hombre amoroso. Claro. Fíjate, otra de las calles también, que es Villalongín. Que ¿qué es en el Villalongín? centro, ¿no? Está por ahí, por la colonia de San Rafael. Villalongín es el apellido de otro personaje insurgente Ajá. que estuvo peleando con Hidalgo primero y luego se va a Michoacán a seguir el movimiento de independencia. Pero la gran hazaña de Villalongín es, como se acostumbraba en esa época, generalmente los realistas tomaban prisionero a algún familiar, prácticamente lo secuestraban y te decían que si no te rendías, te mataban. Pues él logra salvar y rescatar a su esposa que estaba prisionera de los realistas. Por eso Villalongín pasa la historia, que también debe haber en Michoacán varias calles, o en Morelia, con el nombre de Villalongín, porque es uno de los héroes de la independencia, o de los protagonistas de la independencia, allá en Michoacán. Ok. Oye, aquí tengo una pregunta para el maestro Alejandro Rosas. Araceli dice, a ver, hábleme, maestro, de la Barranca del Muerto. Barranca del Muerto. Fíjate que la semana pasada escuché lo que encontraron que decía que ahí se llama del muerto porque supuestamente la gente solía echar ahí los muertos víctimas de la revolución. Ajá. Yo encontré un dato más antiguo. Sí. Generalmente ahí se enterraban a las víctimas que cuando sobre todo el siglo XIX y anteriores, las epidemias eran terribles. Por ejemplo, la epidemia de cólera morbus de 1833 o la de 1850, que dejó cerca de 20,000, 30,000 muertos en la Ciudad de México. Entonces, los cementerios eran prácticamente
que eran cementerios además administrados por la iglesia. Claro. Eran insuficientes para albergar a tantos muertos. Entonces se les llevaba a esta barranca y ahí se les sepultaba, se les echaba cal para evitar que se pudieran esparcir la epidemia, y por eso quedó el nombre de Barranca del Muerto. Ok, porque ahí echaban a todos los... Sí, yo Los encontré esa cadáveres. versión de que era de la época, desde la época colonial ya se le conocía ahí. Ya cuando hacen el trazo de la ciudad, entonces deciden ponerle Barranca del Muerto. Ok. Horrendo ese nombre, ¿no? Sí. Está padre, ¿no? ¿Se te hace? Ese niño perdido es horrible. Niño Pero- perdido es horrendo. No, niño perdido Claro. es- Oye, aquí todo el mundo está preguntando una cosa que les causa mucha gracia, por lo que veo. Háblenos, maestro, de lo que viene siendo su Peñón de los Baños. Peñón de los Baños, bueno. Ahorita va a empezar. A principios del siglo XVI había una chiquilla. Es muy interesante ese lugar porque finalmente ahí, bueno, no finalmente, era uno de los lugares preferidos por los emperadores aztecas porque también tenía fuentes de agua. Entonces, ahí iban a bañarse. Por eso se llama el Peñón de los Baños, porque era común que los tlatoanis también, junto con Chapultepec, que tenían ahí sus baños, también los de este peñón, que está hacia el oriente de la ciudad, junto al aeropuerto, fueran ahí también a tomar el descanso su con las baño. aguas. Interesante es que en el Peñón de los Baños, prácticamente desde que México le gana a Francia en 1862, se representa la batalla, así como vemos la Pasión de Cristo en Iztapalapa, en el Peñón de los Baños se representa la batalla del 5 de mayo. Y como sucede en la Pasión de Cristo, de repente, pues mexicanos y franceses agarran la jarra, valga la expresión, y entonces muchas veces en el Peñón de los Baños se cuenta que los franceses le han ganado a México en la representación de la batalla, porque terminan... Ya sí. están hasta las chanclas. Qué hasta bonito. las chanclas. Les digo que qué historia es padrísima. La historia de la Condesa. De la colonia Condesa y por qué se llama Hipódromo Condesa. Bueno. Arránquese, maestro. Hipódromo Condesa tiene que ver más con la construcción en el Porfiriato del hipódromo. Hoy el único vestigio que queda de ese gran hipódromo, porque fue el centro de atención de la sociedad porfirista, Pensé que iba a decir el centro de atención a clientes de Telcel. Ajá. ahí estaba el hipódromo, y entonces cuando se destruye el hipódromo para fraccionar toda esta región, Ajá. se crea la famosa calle de Ámsterdam. Ámsterdam, si ustedes la recorren, prácticamente era la pista donde corrían los caballos. Sí, porque es redonda. O sea, llegas al mismo punto. Siguen ahí algunos. No Entonces, es redonda, por Rebeca, eso- es elíptica. Bueno, elíptica. Es elíptica. Entonces, por eso es es la... un circuito. Exactamente, Ámsterdam. circuito, Esa ajá. era la pista de los caballos. Exactamente. Pero la Condesa, que era el rancho de la Condesa. de la Condesa es de Miravalle, que además era toda esta parte que estamos viendo hoy como propiamente la Condesa, más parte de lo que es la colonia Roma. Es decir, después... enorme, hijo. Sí, no, eran propiedades increíbles. Entonces, ya cuando se fraccionó, pues obviamente también a principios del siglo XX, deciden pues, ponerle el nombre de la Condesa. No le ponen el nombre de la Condesa de Miravalle, le ponen simplemente la Condesa. Y la Hipódromo Condesa para de diferenciarla de la Condesa que ya llevaba... Claro, que ya lleva más tiempo. Ahora, por ejemplo, en el Palacio de Hierro Durango, donde estaba... Ahí había la famosa, el famoso toreo. Ajá. El toreo de la época porfirista, una plaza de toros fija, y que se va a demoler para dar lugar primero al Palacio de Hierro, pero también para luego construir la Plaza México, que se conoce que está ahí en la del Valle, ¿no? Bueno, no es la del Valle, En sino la Nápoles. En la Nápoles. Para que se lo aprendan. La Condesa, el nombre verdadero de esa Condesa de Miravalle es Doña María Magdalena Dávalos de Bracamonte y Orozco, Condesa de Miravalle. Anda. Y eran descendientes de Moctezuma, ¿no? Dicen, Dicen. Y actualmente sí existe una verdadera condesa de Miravalle que vive en Granada, en España. Sí, dicen Doña María también. de las Mercedes Enríquez de la Luna de Mazo. El conde de Miravalle es un título nobiliario El conde de que Miravalle. corresponde a los descendientes del monarca mexica Moctezuma Xocoyotzin, por línea de su hija Isabel Tecuilpo, la rama... No, Tecuichpo. Tecuichpo. Por eso se Oye, llama la condesa. Y también está padre que nos cuentes a todos por qué la Roma tiene las casas que tiene. bueno, la Roma fue uno de los fraccionamientos más importantes. Empezó a construirse en la época, al final de la época porfiriana. Entonces, la mayor parte de los palacios franceses o afrancesados se construyeron en toda esta región. Por ejemplo, hay
palacios del arquitecto Rivas Mercado, y lo que es hoy Álvaro Obregón, eso estaba lleno de unos mansiones verdaderamente que no tenían nada que ver luego con la urbanización de la Ciudad de México porque eran demasiado grandes. Ajá. Estamos hablando de casas con 7, 8 habitaciones, con caballeriza, con cochera para los coches que desde los principios del siglo. Imagínense, y nosotros felices con nuestro terrenito de 80 metros cuadrados. Sí, Las propiedades que tenía esta gente. Exactamente, y fue en toda la colonia Roma, en la colonia Condesa, en la colonia Hipódromo Condesa, y se fueron fraccionando. Muchas veces se hicieron departamentos, esas grandes casas. Sí. Sobre todo, la mejor vista donde se puede recorrer, por ejemplo, la Casa Lam. La Casa Lam es una típica mansión porfirista de... Divina. Lo que pasa es que Porfirio Díaz estaba obsesionado con Europa. Absolutamente. Y quería que México pareciera un lugar... Afrancesado. Sí, francés en París. Y por eso él manda a construir todas estas casas. Yo me acuerdo que Ángeles González Gamio, una gran cronista de la Ciudad de México, nos platicó que la mantequilla llega a México en la época del porfiriato, cuando Porfirio Díaz en Europa le ofrecen pan con un cacharrito con mantequilla, y le pareció una cosa elegantísima. Y entonces él trajo a México este concepto de que se pusiera mantequilla en las mesas. Bueno, ¿a qué esa no te la sabías, chiquitín? No, fíjate que no. ¿Verdad? Bueno, y ahí te Yo también tengo mis cosas, güey. Por cierto, ARR 1910. Exacto. Pero bueno, mira, ahorita que hablas de la mantequilla, también una de las cosas que llega a México en el porfiriato es el sándwich, el emparedado. Sí, a ver. Ese lo prueba por primera vez Porfirio Díaz en el Hotel Genève, que todavía se puede ver que es también una arquitectura total y absolutamente de la época porfirista, que está en Hamburgo, me parece. Sí. Ahí en la zona rosa. Juárez, vayan simplemente a pasear, igual se toman una copa o algo. ¿El Hotel Genève no lo compró Slim? Creo que sí. Yo creo que sí. Sí, no, yo de hecho sí. También. Que es divino, ¿eh? Entra así, es como un museo. Sí. Y es totalmente porfirista, porfiriano, pero ahí se cuenta, y ahí está, creo que tienen la historia ahí en el lobby, de que Porfirio Díaz ahí probó por primera vez un sándwich que se hizo famoso en México. Sándwich, o sea, jamón, jitomate, pan, un pan seguramente claro. no de caja. O sea, lo que viene siendo el BLT. Exactamente. Bacon, lettuce and tomato. Oye, pero espérame, yo tengo una duda. Voy a regresarme tantito a la Condesa de Miravalle y todas sus propiedades. No se va a olvidar. ¿Terminar la colonia Roma? Sí, nada más para decir. O sea, de veras protejan la colonia Roma. Estoy de acuerdo contigo. Protejan las casas de la colonia Roma. Y creo no que puede sí ser. lo están haciendo. Yo me acuerdo que tú nos contaste que la casa donde muere Josefa Ortiz de Domínguez. No fue Ángeles. Fue Ángeles. Ajá. Que la casa donde murió Josefa Ortiz de Domínguez en el centro histórico casi es un vecindario cayéndose. Que no le han metido lana. De mala muerte. Ajá. No es posible que no protejan la historia de esta ciudad. Sí, no, es terrible cómo se ha ido deteriorando. Por ejemplo, la casa del poeta que está ahí en Álvaro Obregón es donde muere Ramón López Velarde, que esa la tienen más o menos cuidada. Ahora, ¿por qué se llama? Nadie lo conoce, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama Álvaro Obregón? Antes era Avenida Jalisco, porque en esa avenida estaba la casa donde vivió Obregón y donde sale el día que lo asesinan el 17 de julio de 1928 acá. Por eso se llama Álvaro Obregón. Por eso se llama Álvaro Obregón. Bueno, mi pregunta era, este terrenaje que tenía la Condesa Miravalle, ¿qué habían ahí? ¿Sembraban? Porque si me estás diciendo... No, pero antes no. Fíjate que eran haciendas totalmente improductivas. Por eso también las fraccionaron. Por eso también luego las expropiaron. Eran pasivas, sí, no generaban nada. Algunas partes eran utilizadas para cría de ganado. Algunas muy chicas eran para el maíz, para algunos cultivos. O sea, Rebeca quiere saber si había vaquitas. Si había business, pero si había... para generar cosas sobre un terrenazo ahí, para una condesa con su familia, y que sea... les digo otro dato interesante, Nada. Para que veas que yo también traigo mis cosas a la mesa. A ver. Ok, a ver si ubican. Subiendo la calle de Reforma hacia Las Lomas, sí, del lado derecho, que de hecho sale en la serie esta de El Señor de los Cielos, es como la casa que sale donde vive uno de los generales. Bueno, esa casa que es como un rancho, que ahora es azul, que es muy grande, que tiene una barda muy chiquita y ves todo el terreno, esa fue la primera casa en Las Lomas. Y las Lomas de Chapultepec en realidad se llamaban Lomas High. Porque obviamente, imagínense, si el centro de la ciudad era el Zócalo, imagínense la distancia del Zócalo a Las Lomas, era por decirte nosotros ir de Las Lomas a Lerma, o sea, era una cosa lejísimo. Entonces, vivir en Las Lomas era lejos, eran la parte alta de la ciudad y por eso se llamaba Lomas High. Y esa fue la primera casa que hubo en Las Lomas de Chapultepec. Mi nombre es Marta de Baile, @Marta de Baile. Bueno,
A ver, mátame esa. Una más. A ver, mátame esa. Esa es buena, es muy buena. Mátame esa. Te mando una por la Avenida Juárez. A ver, venga. La Avenida Juárez tenía varios nombres. Tenía, por ejemplo, el nombre de Corpus Christi. Tenía, por ejemplo, el nombre de La Acordada. Pero que es la que está junto a la Alameda. Ubíquenla ahí exactamente, la que pasa frente a el Palacio de Bellas Artes. Y tenía La Acordada porque ahí estaba la prisión, tenía Corpus Christi porque ahí estaba el convento, el templo de Corpus Christi. Pero el 15 de julio de 1867 es el día que Juárez, después de haber luchado 4 años contra el imperio e ir en su carruaje por toda la República, ahí llega ese día para entrar propiamente al Zócalo. Entonces se detiene un momento antes de entrar al Zócalo y a partir de ese momento se le conoció como la Avenida Juárez, 15 de julio de 1867. Un aplauso para el señor Alejandro Rosas, un aplauso. ¿Sí dijimos que era Calzada del Hueso la otra vez? No, ni Calzada del Hueso, ni del- Ermita, falta Eugenia, falta Gabriel Mancera. Ay, Faltan regresando del muchos. corte tantito. Sí, claro. Calzada- Tepito. Tepito, hijo. ¿De qué viene Tepito. Tepito? Las brujas, ¿te acuerdas de esa que está allá por Acox para Las brujas, Ella preguntaba. O la viga. La viga que era una... No sé, ¿qué? la verdad, de todas Alejandro. esas. Pero tenemos ¿Sí otra te aquí en preparas? Twitter, o sea, han llegado cientos y cientos de tweets. Y dicen, pero Marta, ¿quién es este hombre? Es un genio. ¿Cuál es su Twitter? Te aman. Su Twitter es @ARR1910. Alejandro Ross es un muy famoso historiador, aparte de un gran comunicador y un gran contador de historias. Tiene muchos libros, se los cuento regresando del corte, no se vayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años al aire. Con Marta de Baile. Taxi, libre. 1, 2, 3, go. A las 12:02 de la tarde estamos hablando con Alejandro Rosas, un gran historiador, que para todos los que están traumados con la cantidad de información que sabe este hombre, Alejandro ha escrito varios libros. Mi libro favorito es 365 días en la historia de México. Y literal, si son de los que tienen problemas severos de memoria y que todo se les olvida, si ustedes pueden leer una página por día, aunque se tarden un año, van a aprender todo lo que no aprendieron en primaria porque no tuvieron a Alejandro Rosas como profesor de historia. Así ¿No? es, Marta. Pero Ese es- tienes otros. Los más recientes son Érase una vez México 1, que es de las cavernas al virreinato, y Érase una vez México 2, que es del grito a la revolución. Y luego 365 días. Y también 99 pasiones Pasiones. en la historia de México. Claro, que son los amoríos. Sí, 99 tipos distintos. Si quieres mandar a la friend zone como mandaban en la época del siglo XIX, Sí. lee 99 pasiones. De la historia de Cómo te México. cortaban, cómo cortabas. Todo el mundo ha Exacto. armado igual siempre en todas las épocas, así que no es Pero imagínate, o sea, tú querías cortar el martes y en lo que llegaba tu caballerango Exacto. con el mensaje hasta Querétaro, pues cortabas 5 días después. Exactamente. Ya podías decir oficialmente, not in a relationship, ¿no? Exacto. Bueno, déjenme decirles que ahorita que estamos hablando de historia, porque estamos contándoles de dónde vienen los nombres de las calles de gran parte de las ciudades de México, de las ciudades de este país, y que se repiten. Decías al principio, hay más de 6,000 calles en México que se llaman o Revolución, O Insurgentes o Hidalgo. Independencia o también es Independencia muchísima. también. Y promoviendo mucho conocer nuestro país. Déjenme decirles que Flexi ha tenido una campaña súper importante para promover los pueblos mágicos, porque la verdad es que somos tan afortunados de vivir en un país donde hay todo, desde lo más colonial hasta las playas más exóticas y hermosas, y invitarlos a conocer nuestro país con la comodidad de Flexi, que han sacado una nueva colección que es la temporada primavera 2015, donde van a encontrar todo el color y tendencias de moda hecho para ustedes, para su comodidad, ideales para viajar, para estar cómodos, para ir puebleando, para caminar distancias largas, o para los que trabajan de pie o caminan mucho.
Todo el catálogo de Flexi está en flexi.com.mx. Si viven en Estados Unidos, los pueden comprar también en internet a través de flexi.shoes y flexi.com.mx para México, que ha ganado, aparte, tercer año consecutivo, el premio Marcas de Confianza, que hacen toda una investigación especializada en biomecánica y ergonomía para que sí sean zapatos muy cómodos para caminar. Y celebramos a Flexi porque el año pasado hizo una extraordinaria campaña motivando e inspirando a todos nosotros a conocer más de nuestro país. Regresando a las calles, nos quedamos en... Nos preguntaban hace rato sobre los ejes viales. Ah, claro. O sea, ¿qué nació primero? Si eje Sur 5 o eje 6 o Eulalia Haz de cuenta, Guzmán. los nombres como los de la Colonia del Valle, Gabriel Mancera, Concepción Beistegui y todo eso son anteriores a los ejes. Recuerden que los ejes viales fue la última gran transformación. Antes de estos segundos pisos y distribuidores viales, fue la gran transformación que se hizo durante la época de López Portillo. Y de hecho se destruyeron muchas casas. Realmente decían que la ciudad parecía bombardeada cuando se construyen los ejes viales. La gente protestó muchísimo, pero finalmente se expropiaron cientos de propiedades. Ajá. Quien estuvo a cargo de esa obra fue el regente. En ese entonces no era el gobernador del Distrito Federal, sino sí. O sea, la figura era regente y era elegido por el presidente, no por los ciudadanos, y era Carlos Jan González. Okay. Y de hecho la gente decía que le llamaba Gengis Hank. ¿Gengis Hank? Como el conquistador que era Gengis Khan. Ajá. El del oriente que a su paso lo destruía. Aquí le llamaban Gengis Hank porque había destruido prácticamente la ciudad. Pues es que por meter los ejes viales. Exactamente. Y fue un marcherío también. Y a partir de ahí, no a los ejes. Ahí, por ejemplo, perdimos nombres como el de Niño Perdido o San Juan de Letrán, que era, y se les dio, por ejemplo, el nombre de Eje Central Lázaro Cárdenas. Ahí se perdieron muchos nombres de los muy antiguos. Se perdieron muchísimas calles. Muchísimos, sí. La Glorieta del Riviera no se perdió también ahí. Sí, claro. Sí, claro. Pero, a ver, ¿quién era Gabriel Mancera? Gabriel Mancera es un ingeniero ferrocarrilero también, que hizo mucho dinero durante el Porfiriato, diputado al Congreso durante la época de Juárez. Él se encarga, por ejemplo, de el ferrocarril de Hidalgo. Pero lo interesante de este tipo de personajes como Gabriel Mancera y todos los de esta colonia es que eran filántropos. Entonces casi toda la lana que hicieron terminaron haciendo fundaciones privadas. O ayudaron a hospicios o a casas de recogidas, o lo daban para la educación. O sea, realmente casi todos son filántropos de diferentes profesiones. Pero fíjate, una de las calles que también mucha gente conoce aquí en la Ciudad de México, Francisco Sosa, que es la que cruza Coyoacán, ¿no? Coyoacán. Bueno, nada más para que piensen un momento en el personaje, es un historiador, escritor, es político, pero lo más interesante que él hace, y que es por lo cual va a pasar a la historia, él está a cargo de colocar, o de todo lo que se hizo, todo el programa para colocar las estatuas del Paseo de la Reforma. Ajá. Ustedes han visto que en los costados, ida y venida, están estatuas de personajes. Sí. Solo si te acercas ves que está de por ahí Leandro Valle o algunos otros personajes. Bueno, la convocatoria que lanza el gobierno a través de Francisco Sosa fue que cada estado de la República mandara 2 estatuas de sus hombres célebres. Ok. Entonces fue un desastre porque de repente mandaban a Perico de los Palotes, nadie sabía qué era, quién sabe quién pero era. Finalmente los pusieron. Y Francisco Sosa escribe un libro que se llama Las estatuas del Paseo de la Reforma, pero él estuvo a cargo de esa convocatoria allá por 1890. Ok. Otra de las calles de la colonia de doctores, el doctor Lisiaga. El doctor Lisiaga, ¿qué es un inventó? Personaje increíble porque es uno de los médicos principales del Porfiriato, también diputado, se hace muy buena relación con Porfirio Díaz, y sobre todo fue de los que ya tuvo una idea de hacer la salud como política pública. Claro. Pero lo interesante del caso del doctor Lisiaga, porque hay muchos, doctor Río de la Loza, doctor Bertz, etcétera, pero a mí lo que me pareció que vale la pena rescatar del doctor Lisiaga es que es él quien le presenta a Porfirio Díaz con Carmelita. O sea, le hizo de Cupido. Sí, exactamente. El doctor Lisiaga era amigo de la familia Romero Rubio y entonces Porfirio Díaz
se da cuenta de que esta muchachita de 17 años, cuando él tiene 51, no, está de no Qué malos puerco, bigotes. Qué puerco. Y entonces le pide al doctor Lisiaga que haga pues la presentación. Y ahí va el es- baboso y se la presenta. Exactamente, Muy y luego bien, lo hizo diputado. Muy bien, qué interesante. Sí, claro, ¿eh? luego lo hizo diputado por el Exactamente. favor Deja de que estar le de dijo. saltacunas instigándolos, ¿eh? No, mi 51, 17, no, Oye, ya. ¿será que algún día, no sé, en el 2080, digan, bueno, claro, y la calle Mario Guerra, aquí en la sí, claro. colonia Portales, él fue un gran filántropo del amor que Ajá. ayudó a cientos y miles de mexicanos a mejorar en sus relaciones de pareja? Estaba con una chiquilla de nombre Marta de Baile. Una mujer, pues a la que no se le hizo homenaje, todavía no sabemos por qué. Pero ahí sí, especialista en programa en W Radio. ¿Qué tal? ¿Puede Así- ser? así. ¿En una de esas? Ahora, fíjate, otra que me parece importante porque Lecumberri. Lecumberri es donde hoy se encuentra el Archivo General de la Nación, que fue durante En la años la cárcel. penitenciaría. Desde 1900, que se inaugura, por cierto, un 29 de septiembre de 1900 es la inauguración de la cárcel, supuestamente lo más moderno del Porfiriato. Pero lo interesante es que toda esa zona se le conocía como Lecumberri, pero no era una palabra prehispánica, sino venía del vasco. Y significa lugar bueno y nuevo. Ok. ¿Por qué se llama así? Porque ya aparece Lecumberri desde más o menos desde 1539, porque ya se empezaba a desecar el lago. Entonces, las aguas antes llegaban mucho más hacia el poniente. Las fueron desecando y entonces de pronto quedó ese páramo, o todo ese, digamos, todo ese espacio donde hoy se encuentra Lecumberri, donde está el eje 1 norte, y donde está Eduardo Molina, ¿no? Molina, exactamente. Sí, claro, Eduardo Molina Molina. Paseo. Muy bien, Rebequis. Exactamente. Bien. Toda esa parte de pronto ya era tierra, ya no era lago. Entonces por eso se empezaron a juntar ahí familias, fundaron algunas colonias y por eso Lecumberri se le llamó así, porque era de familias españolas, lugar nuevo y bueno. Ok, oye, ¿saben qué es interesante nada más para terminar? División del Norte. Y Calzada del Hueso. División del Norte. Bueno, esas dos y ya. A ver, Bueno, División, del Norte hace honor a la famosa división creada por Francisco Villa, que va a luchar contra Victoriano Huerta. Ajá. Ahora, lo interesante es que esta división se crea el 29 de septiembre de 1913 en Ya, la enfermo. Hacienda de la Loma en Durango. Para, enfermo. Ahí se reúne Francisco Villa con sus generales. Todavía no era el jefe de jefes, pero todos votan para que él sea el jefe. Y de ahí nace la División del Norte, que va a luchar contra Huerta. Entre sus principales batallas está Torreón, está Ciudad Juárez, está desde luego la toma de Zacatecas. Y por eso es la famosa División del Norte. Por eso uno de los parques que cruza tiene una estatua de Pancho Villa. No sé Oye, si se rápido, acuerdan. sí, claro Oye, que sí. espérate, que en el Ciudad Parque de Juárez- los Venados tenía venados, Ay. nada más eso. El Parque de los Venados, sí, claro. Sí, sí, Por sí. eso se llama Parque Sí, de sí, los sí. Venados. Mira, que dice aquí Raquel que hay ¿Y el una Parque calle- Hundido sí se hundió? Perdón, Cállate. perdón. Calle Es que Juan está hundido. Gabriel. Calle Juan Gabriel en Ciudad Juárez. Ay, calla Juan Gabriel. Ay, sí, amo a Grosera. Juan Gabriel. Muy Ahora bien. sí pregunta, el Parque Hundido. Sí, claro, pues es que lo Sí, está construyeron hundido. a desnivel, sí. Sí, ahí sí no hay... No hay Un problema. aplauso extraordinario para Alejandro Rosas. Gracias, Que no Marta. hay una que no mate. Y mi calzada del hueso. A ver, calzada Esas del no, Hueso. fíjate que esas son colonias que ya se construyeron. nuevas. Nuevas, digamos, de unos 40 años para acá. O sea, no, porque todos esos eran páramos. O sea, realmente no, se fue sobrepoblando la ciudad, se construyó mal y se crearon todo este tipo de avenidas. Pero fíjate, una de las avenidas más antiguas de México es lo que hoy es Calzada de Tlalpan. Esa se llamó Iztapalapa. Y es por donde entra Cortés. Lo que hoy es San Antonio Abad, que es parte de Calzada de Tlalpan, por ahí entra Cortés para encontrarse con Moctezuma el 8 de noviembre de 1519, por cierto. ¿No habrán No te encontrado soporto. una No te osamenta en soporto. calzada del No, hueso? No tendrás como, no eres como savant. No tienes como parte de un espectro autista. No dice Luisa. Algo ¿Por qué tienes. del hueso? puede ser. No, calzada del hueso es porque justamente Había en una esa zona. osamenta, encontraron las sí, osamentas. había unos cementerios muy famosos, cementerios masivos, Ajá. que estaban entre Calzada del Hueso, Ermita y La Viga. Sí, claro. Entonces, cuando empezaron a excavar para crear las nuevas vialidades, esto fue en 1844, un 10 de marzo. Todavía cuando estaba Porfirio. Encontraron huesos y por eso es la Calzada del Hueso. Mi nombre es Marta de Baile. 10 de marzo Muchas del gracias. 44, el día que inauguraron. ¡Ay, qué pesado! Bueno, si quieres seguir a Alejandro Rosas, en Twitter es ARR1910. Como siempre, es un gran placer tenerte Gracias, aquí. Marta. Muchas gracias, Alejandro. Eres lo máximo. Revista MOA. Un año después, la importancia de ser agradecido y gracias. Tu
tus heridas de la infancia. ¿Cómo pedir un aumento? ¿Qué checarte? ¿A qué edad? Synchronicity. La casualidad no existe. Resiliencia. Resurge a pesar de todo. Bye bye Botox. Hello Facial Yoga. Calorías que te metes sin darte cuenta. MOA edición de aniversario. Más de 200 páginas de agradecimiento, amor, salud, neurociencias, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile.